Saludo especial para todos ustedes. Y aquí estamos nuevamente para compartir la palabra, las escrituras. Y este estudio de hoy que tenemos en el libro de Miqueas, capítulo 6, queremos que sea profundizado para que usted pueda entender lo que las escrituras nos quiere enseñar. Y de verdad, hoy estamos agradecidos con todas aquellas personas que estuvieron ayer acompañándonos, apoyando este ministerio por la misericordia de Dios, porque le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Y queremos darle el agradecimiento de una manera muy especial, porque de verdad ustedes se lo merecen. Gracias a Dios y al apoyo de ustedes, vamos a seguir avanzando, creciendo y creyendo que sí se puede. Y gracias, la verdad, estamos completamente agradecidos con todos ustedes. Mi pastor, muy buenas, Dios me le bendiga. Amén, pastor, amén. Para nosotros ha sido un placer y regocijarnos con todos ustedes. Nosotros no tenemos cuando agradecer, no tenemos más palabras para pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que los tenga llenos de vida, llenos de gozo, de alegría en cada quien en sus hogares de ustedes. Y nosotros acá estamos totalmente, no tenemos palabras para terminar ni para comenzar este gran mensaje, este bonito mensaje para ustedes. Tenemos una gratitud muy grande con ustedes y le pedimos a Dios todos los días en oraciones por todos ustedes que nos están viendo, por todos ustedes que nos están dando ese me gusta, ese like, para así seguir adelante con este programa que nosotros tenemos. Así que vamos a mirar a un varón. Y en el libro de Miqueas vamos a ver que aún en el alma de ese varón también habían preguntas, inquietudes, pero también habían respuestas sabias de lo alto. Y hoy en día, mi pastor, eso lo podemos mirar y reflejar a la vida cotidiana de nosotros hoy. Por eso este estudio de Miqueas lo vamos a profundizar y queremos que lo podamos aplicar al diario vivir de nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? Y una pregunta que nos debiéramos de hacer, allá usted que está detrás de cámaras, ¿qué quiere Dios de ti? Quizás de pronto vas en el carro, quizás de pronto estás junto con tu núcleo familiar. En una u otra manera estás pegado de pronto de un teléfono y te has preguntado, ¿qué quiere Dios de ti? Es una pregunta muy bonita y es una pregunta muy directa, pastora, porque cuando nosotros estamos analizando las escrituras y vamos a preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí? Porque Dios quiere lo mejor para mí y lo mejor para usted. Lo que pasa es que nosotros hay veces que dejamos al Señor colgado en el callejón y lo primordial nosotros lo tenemos, en cosas que no debemos poner la mirada y quitamos la mirada de nuestro Dios. Pero vamos a hacernos esa pregunta y vamos a analizarla. ¿Qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de mí? Este estudio de Miqueas, de la cual vamos a estar desarrollando, no se trata de cuánto sacrificio usted hace, sino de cómo vives el cada día. Esa es una cosa de las cosas muy importantes, ¿no? Porque es que hay veces que nosotros los sacrificios, hay veces que los confundimos. Porque es que el diario vivir mío refleja todo lo que yo soy. Por ejemplo, si yo, en mi vida cotidiana, en mi diario vivir, oiga bien, si yo vivo alejado de Dios, que es la principal prenda que yo debo de tener en mi vida. Obvio de que yo debo de tener un vacío total, porque es que yo no tengo ni siquiera la imaginación de quién es el Señor y qué quiere Él conmigo. Aquí vemos que Dios no está buscando religión espectacular, sino un corazón transformado.
Nosotros las religiones, nosotros no somos religiosos, nosotros seguimos al Señor, que es otra cosa. Las religiones se vuelve, por ejemplo, en la persona que se pone a discutir o a pelear religión, nosotros aquí en la tierra no debemos de tener esa distinción, porque nosotros tenemos, si el hermano allá sigue a nuestro Señor Jesucristo y el otro allá también lo sigue, nosotros no somos religiosos, nosotros somos seguidores de nuestro Dios. Y las religiones hay que dejarlas por un costado, porque esa es la que lleva a la gente a contienda, que lleve para allá, que traiga para acá. No, vamos a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y vamos a seguirlo a Él. Por eso, en un mundo que hoy en día vemos que en donde muchos piensan, mi pastor, esto es para que entendamos, y usted que está allá detrás de cámaras, en este mundo donde muchos piensan que pueden comprar el favor de Dios con apariencias. Eso está equivocado, esa persona que se le mete en la cabeza y en el corazón esas imaginaciones negativas. El Señor es gratuito, pero tiene uno que tener en medio de esa gratitud. Oiga bien, cuando se dice gratuito es porque el Señor tiene gratitud para con todos nosotros. Por eso el profeta Miquea hablaba algo extraordinario en esta palabra, algo sorprendente, mi pastor. Sí, estamos hablando de los escogidos de nuestro Dios. El profeta Miquea era un profeta, dice la Escritura, que era uno de los pequeños, pero delante de los ojos de Dios nosotros no somos pequeños, porque nosotros nos hacemos grandes con ese poder maravilloso que la sabiduría. La sabiduría viene de lo alto. Así que vemos que ya Dios se le ha dicho por medio de la palabra, aquí en este libro de Miquea, vemos que ya nos había hablado. Si usted se pone a analizar, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando mucho más, y vemos que Él espera de nosotros algo mucho más. Cuando Dios espera de nosotros algo mucho más, fue porque cada uno de ustedes puede analizar esta parte que es fundamental del ser humano como persona, darse uno ese crédito, ese gran favor que el Señor hizo por nosotros a la cruz del Calvario, que eso no lo hace sino Él. Nosotros tenemos que tener gratitud y analizar si Él dio su vida por nosotros. ¿Qué puedo dar yo por nuestro Señor y por las cosas buenas que Él me ha dejado? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Más rituales? ¿Más palabras? ¿O compromisos vacíos? Cuando estamos hablando que qué quiere Dios de ti y qué quiere Dios de mí, tenemos que hacer un análisis profundo. Porque si el Señor nos pide que nosotros seamos sabios, que nosotros tengamos un conocimiento pleno de las Escrituras, es porque Él nos quiere dar todo lo que Él tiene en su reino. Y Él es vida eterna. ¿Qué más favor queremos nosotros que el Señor haga por nosotros? ¿Y qué queremos nosotros? ¿Para dónde vamos a ir nosotros sin la presencia de Dios? Así que este estudio de Miqueas, vamos a ver una verdad que puede cambiar tu relación con Dios y marcará tu vida para siempre. Así que, ¿estás listo para caminar en lo que Dios espera de ti? ¿Estás listo? El Señor espera de cada uno de nosotros que nosotros demos lo mejor que nosotros podemos dar. Porque es que Él dejó al ser humano plantado aquí en la tierra para que el ser humano se señoreara de todas las cosas bonitas que Él dejó, ¿cierto? No para que las pisoteara. El ser humano, cuando está haciendo cosas de pecado, está pisoteando lo que el Señor hizo para la salvación de nosotros, pastores. Por eso Miqueas 6 empieza o no comienza con una promesa, ni con una súplica, sino con una convocatoria importante.
llama al pueblo a compadecer de un juicio sagrado. Todo lo creado responde en el silencio. La voz del Creador se levanta en juicio para su pueblo. Cuando el Señor hace una convocatoria, oiga bien, está reuniendo al pueblo, está diciéndole al pueblo, está hablándole al pueblo qué tiene Él para dar y qué va Él a hacer por la desobediencia del ser humano. Así, pastora, tenemos que compararlo sucesivamente hoy en día, qué estamos haciendo nosotros y cuál es la convocatoria que nosotros hemos hecho a favor de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dicen las Escrituras en Miqueas, capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuentes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Mire, algo que notamos aquí es que Dios toma la palabra como alguien que está herido por la indiferencia de aquellos a quienes Él rescató. Aquí estamos dándole claridad a la convocatoria de nuestro Señor. Aquí está diciendo oiga bien, cuando hay en la Biblia, levántate, oiga bien, esa palabra es como también cuando el Señor dice también en su palabra. Respóndeme, dime, sí, ¿por qué estás haciendo lo malo? Sí, y cuando dice la palabra, ay, con dolor, con sacrificio, quiere que le diga, si nosotros valorizáramos tan siquiera una milésima de lo que es la creación que el Señor hizo para con nosotros y todos los favores que Él ha hecho para nosotros, pastora, nosotros tuviéramos ya frenado de tantas cosas negativas que nosotros comenzamos a hacer y que nosotros hacemos. Sí, vivir. Qué bonito, porque aquí estamos dando una explicación personal también, pero yo quiero que ahorita, pastor, vamos a enfocarnos más sobre lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Y aquí vemos algo, mi pastor, y es que el pueblo de Dios había sido convocado para dar cuentas por haber olvidado el corazón del pacto, el juicio. No es por desconocimiento, porque ya ellos conocían lo que el Señor le había dado, aún en los mandamientos que Dios permitió. Ahora, si usted está analizando la parte fundamental, no es por falta de conocimiento, sino por desobediencia del pueblo. Entonces, cuando hay un pueblo rebelde, cuando hay un ser humano rebelde que no quiere oír la voz de Dios, tiene que estar presto y a recibir lo que el Señor está anunciando, lo que estaba anunciando en el pueblo de Israel. Mire hasta dónde llegó la situación, que el Señor tuvo que convocar al pueblo. Pero todavía vamos a seguir desmenuzando esta palabra, donde también podemos, y estos son para que profundicemos y miremos y analicemos todo lo que pudo haber pasado en aquella época y lo que hoy puede estar pasando. Pero no vamos a mirar es lo que estaba pasando con el pueblo, sino qué pasó allí por haber cambiado la esencia de la fe por un ritual vacío. Dios reclamaba el abandono de la comunión íntima con Él mismo. Mire, porque aquí hay veces que nosotros nos ponemos la mirada donde no la debemos de poner. Creo que nosotros tenemos un derecho propio en nuestra propia vida, decimos nosotros, bajo del conocimiento de la ignorancia aquí. Pero esta vida que nosotros tenemos se la debemos a nuestro Señor. Cuando hay rebeldía, cuando el pueblo de Israel, oiga bien, cuando el pueblo de Israel fue convocado, fue porque era que ya el Señor ya no tenía otra cosa que anunciarles, porque era que ya Él le había mandado profetas, le había mandado de toda clase de mensajes y el pueblo seguía con la desobediencia. Ahora pregúntese usted,
¿cuál es la mía? ¿Cuál es la desobediencia que yo tengo en este diario vivir que yo llevo si es semejante a lo que hacían los patriarcas en el pueblo de Israel? Así que miren lo que la Escritura nos enseña con respecto a lo que estamos de este estudio de Miqueas. Y vemos aquí que dice que los montes, los cimientos, ellos han sido testigos desde la antigüedad. Y nos habla también que han apreciado sus actos de justicia. Ellos eran los testigos de esa convocatoria. Porque mire usted una cosa, estaba tan desolado el pueblo y estaba tan desobediente que entonces los montes, los collados, el cimiento, todo eso eran testigos de lo que se estaba haciendo en ese tiempo. De una fidelidad inquebrantable. Entonces, cuando nosotros tenemos una fidelidad inquebrantable, pastora, nosotros estamos ya muy cimentados. Es que el pueblo de Dios tenía que obedecer a esa fidelidad inquebrantable. El pueblo de Dios. Y no es tan solamente, pastora, en ese tiempo el pueblo de Israel, no, nosotros también tenemos que estar cimentados con esa sabiduría que Dios nos da, con esa sabiduría celestial para no seguir cometiendo tantos errores en este diario vivir. Y si miramos cómo Dios y de qué manera Dios estaba con ellos, por eso el Señor hizo esta convocatoria, porque mires que él mismo les recuerda desde el monte del Sinaí, donde le entregó la ley a quien, a Moisés, en el Carmelo, donde descendió fuego del cielo. Los montes han sido el escenario de la gloria divina. O sea, él les da a entender de qué manera ha estado con él hasta el último tiempo, y el pueblo de Dios había desobedecido. Y esa desobediencia del pueblo de Dios en ese tiempo todavía sigue hoy. Nosotros tenemos que poner la mirada en nuestro Señor. Nosotros tenemos que hacer lo que al Señor le agrada. Porque si nosotros entendemos la palabra de Dios, mire que en el monte Sinaí, ¿cierto? Ahí podemos hacer un paréntesis. Vamos a detenernos un momentico ahí. Ese monte, un monte santo. ¿Por qué es santo? Porque ahí estaba la presencia de Dios y nunca se ha ido de ahí, pastora. ¿Sabe quién? Porque el monte recibió la presencia de Dios y nunca la ha rechazado. Pero el ser humano hoy en día, hoy recibe la palabra de Dios y al cabo rato está rechazando por acá. Y si era santo, ya no es santo porque ya está haciendo lo que Dios. El monte santo, el monte del Sinaí. Y si miramos el versículo 2, de la cual estábamos por este estudio de Miqueas, vemos que ahora él dice en sus escrituras, y son llamados como testigos en contra del pueblo porque vieron cómo Dios actuó. O sea, ellos sabían de qué manera, como lo habíamos explicado hace poco, lo que Dios había hecho, y con todo eso habían apartado el corazón, se habían alejado de Dios. Lo que pasa es una cosa, pastora, vea, que hay veces que nosotros tenemos, para seguir una lección, me la tienen que dictármela todos los días. Entonces, el día que ya no me está dictando esa persona esa lección, ya a mí se me va olvidando. Nosotros no podemos ser olvidados con las cosas de Dios. Nosotros debemos estar firmes en comunión con nuestro Dios en cada momento, en cada paso que nosotros estamos dando, porque, pastora, vea, nosotros sin nuestro Señor Jesucristo no somos nadie en esta vida. Ahora, cuando usted entraba preguntándose, ¿qué hace uno sin Dios? Vamos a hacernos esa pregunta, ¿dónde vamos a llegar y qué vamos a hacer nosotros sin la presencia y sin la dirección de nuestro Señor Jesucristo? Así que miramos las escrituras, donde el mismo Dios aclara que tiene un pleito con el pueblo. Eso nos lo está diciendo en el libro de Miqueas, capítulo 6. Así que vemos
que no es con los pueblos paganos, ni con los que nunca recibieron, sino con los que llevan su nombre, con el pueblo de Dios. Y otra cosa, cuando está diciendo que no es con los pueblos paganos ni con los que no conozcan a Dios, eso está muy claritico y quiere decir, son los que llevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y mañana lo tiramos a la basura. Aquellos que han visto milagros, que conocen sus mandamientos, que han recibido las bendiciones, que conocen todos sus estatutos. Esas personas, de eso se trata hoy en día, porque es que, vea pastora, vea, es más fácil de la persona, el que peca deliberadamente por la ignorancia, pero el que peca deliberadamente con conocimiento, ya el pecado ya es irreversible. Entonces, si nosotros pecamos deliberadamente después de haber obtenido conocimiento, nosotros ya quedamos alejados, como está diciendo la palabra de Dios. Pero Israel seguía ofreciendo sacrificios, cantaban salmos y hablaban de Dios, pero habían dejado de vivir para él. Sí, porque lo que pasa es una cosa, que hay veces que nosotros tenemos palabras aquí en el corazón y en la mente, pero es de aquí para afuera. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel en ese tiempo. Cuando no hay sinceridad con las cosas de Dios, cuando no es de corazón lo que se hace, solamente para que la gente lo viera, que ellos estaban adorando al Señor, y vamos a ver que estaban en otro sitio. Por eso es una pregunta que debe de llegar a usted. ¿Cuántos de nosotros seguimos cumpliendo con los rituales externos? Hemos perdido la intimidad con Dios. Analicemos nosotros desde que amanece hasta que nos vayamos a acostar. ¿Qué me toca hacer a mí primero cuando me levanto? Dale las gracias a nuestro Señor por este día maravilloso que me dejó ver otra vez en esta vida. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios a todo momento. Y nosotros vemos diariamente la gloria de Dios cuando nosotros actuamos como lo mandan las Escrituras. Y seguimos en este punto de Miqueas, este estudio precioso de la cual hoy estamos profundizando y queremos que se analice, que analicemos, que reflexionemos como personas. Quizás cuando vamos al templo, servimos, ofrendamos, cantamos, pero no escuchamos cuando Dios nos habla. Porque aquí nosotros tenemos que tener el oído presto para escuchar la voz de Dios. En el corazón. Y otra cosa, pastora, es que cuando la persona está rebeldizado, ya esa persona está ya no tiene conocimiento de Dios, ya es sabio de su propia opinión. Cuando nosotros nos volvemos rebeldes, cuando nosotros decimos, es más, estamos en nuestra rebeldía, citando al hermano, citando al amigo, a la Biblia, que él sí conoce de la palabra de Dios, que yo sí sé de la palabra de Dios. Pero mire usted una cosa, a mí me enseña la Escritura que entre más la persona tenga Biblia, tenga conocimiento de Dios, es cuando más aplomado y más quietecito, más humildad, y nunca la Biblia se hizo para contender o sino para predicarla. Por eso es necesario, amigo, usted que está allá detrás de cámara, que reflexionemos y miremos y analicemos que esta voz, la voz de Miqueas, no es solo para Israel, es para hoy en día que se establezca en nosotros.
Porque es que miren una cosa, cuando los profetas hablaban en ese tiempo y hablaba el profeta Miqueas, ya el tiempo de Miqueas ya pasó. Y ya ese tiempo que el Señor le hablaba al pueblo de Israel por medio del profeta, ya también pasó. Pero si analizamos nosotros la problemática que tiene el pueblo de Israel hoy en día, todavía está lejos de escuchar la voz de Dios, porque el Señor, él cuando la persona quiere buscar la presencia de Dios, Dios está ahí presto para llegarle a cualquier momento. Por eso Dios vuelve a levantar su voz. Y Dios nos llama a compadecer a todos nosotros. No para condenarnos, sino para confrontarnos, para despertarnos, para que dejemos de aparentar y comencemos a vivir la verdad, buscar y ser restaurados. Pero miren, la restauración hay que buscarla de corazón, de mente, de lleno, no de palabra. Porque es que hay veces que nosotros creemos que así como yo estoy engañando al vecino, estoy engañando a nuestro Dios. Y a nuestro Señor Jesucristo no lo engaña absolutamente nadie. El que esté pensando de que yo estoy escondido de la presencia de nuestro Señor, podemos analizar para que vea que Él está en todas partes, donde quiera que estemos nosotros. Por eso es que si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, Él nos va a cuidar de todas las cosas malas que se nos avecinan. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios con humildad? ¿Estás dispuesto a oírlo? Ahora pastora, cuando usted estaba diciendo con humildad, porque es que hay veces que confundimos las cosas. La humildad es una persona humilde que se deja corregir, se deja enseñar, se deja guiar. Esa es una persona con íntegro humildad, pastora. ¿Seguirás justificando tu espiritualidad con rituales vacíos o paganos que para nada sirven, que para nada edifican? No se lo diga al vecino ni nos lo diga a nosotros. Pregunte si usted está haciendo lo correcto, usando los métodos no adecuados para ir a la presencia de nuestro Dios. Porque nosotros para ir a la presencia de nuestro Dios tenemos que hacerlo de rodillas. No tenemos que adorar imágenes como lo hacía ese tiempo el pueblo de Israel. Cuando el Señor hizo la convocatoria, es que el Señor es muy celoso que lo estén suplantando con un pedazo de yeso. El Señor es celosísimo, el Señor no le gusta esas imágenes porque Él está vivo y Él es el que reina y vive por los siglos y de los siglos. Por eso, este tema de Miqueas, este juicio comienza con una pregunta y no acusa, sino que conmueve. ¿Qué he hecho contra ti? Solo los que escuchan la verdad podrán encontrar la verdadera respuesta que transforma vidas. Solo los que escuchan. Sí, porque nosotros tenemos que leer la palabra de Dios y escucharla cuando la está predicando otro siervo de Dios. Tenemos que escucharla también, porque ya nosotros no podemos decir que porque ya yo lea la palabra de Dios y ya yo hable 4 o 5 palabras de ella, no voy a decir que ya yo no necesito escucharla. Yo soy el que necesito de escuchar la pastora, porque yo cada día que va pasando debo de aprender más, debo de tener más conocimiento y debo de tener el oído presto para escuchar la voz de Dios. Una pregunta no por el enojo, sino por el dolor. El dolor de un padre que es olvidado por sus hijos. Ahora pregúntese usted, en la casa, ¿cuántos hijos tiene? Si tiene 3, si tiene 4. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, en la tarde,
que sus niños todo el día lo rechazaran a usted? Pregúntese cómo se siente usted de triste. Así sucesivamente se siente nuestro Señor cuando nosotros hacemos lo que no le agrada a Él. Versículo 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responden contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Una pregunta que taladra en el alma, en el corazón, y es que yo quiero que usted la medite bastante. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué te comportas de la manera que es si conociste la verdad y no la vives? Y entonces vamos a preguntarnos nosotros, hoy, ¿qué estoy haciendo yo? Pueblo, oye, dice pueblo mío. ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? En otras palabras, recordándoles las exigencias de la ley. Hoy en día es lo mismo, nos lo está recordando. Las faltas del pueblo. Cuando el pueblo aparta la mirada en ese tiempo de nuestro Dios, vea cómo hablaba el Señor reconviniendo de nuevamente a su pueblo. ¿Cuántas veces también... Recordándole lo que Dios, Él mismo había hecho por ellos. Sí, ¿cuántas veces también el Señor no me reconviene a mí? ¿No lo reconviene a usted? ¿No la reconviene a ella? Para si nosotros buscamos la presencia de Él. Pero nosotros tenemos que esperar que Él nos hable de buena manera y con pulso firme para poder nosotros escuchar la voz de Él. Hay muchas veces que nosotros pasamos una dificultad en nuestros hogares con mi familia, con mi hijo, con X o Y circunstancias. Yo no sé con qué tendrá usted en su casa. Para pasar una dificultad tiene usted que analizar. A ver, para ver por qué me está pasando eso y por qué esa tuerca me está apretando por ese lado. Así que vemos que esta revelación es la más hermosa de este capítulo. Es un reclamo, pero no es un reclamo injusto. Es de alguien que lo ha dado todo, pero ha recibido traición. ¿Qué te he hecho? Analicemos nosotros cómo nos comportamos nosotros cuando hay traición para hacia nosotros. Porque es que Dios nunca ha sido injusto. No. Jamás. Él no ha sido injusto, pero mire usted, analicemos nosotros que somos llenos de pecado igual como el que nos la está haciendo. Ahora el Señor que es santo y que no nos ha hecho nada en contra de nosotros, solamente todo a favor de nosotros. Pregúntese usted en sus hogares, preguntémonos nosotros acá, ¿qué tengo que hacer y en qué debo de mejorar? Miren que él aquí en este mismo punto de la cual estamos hablando, en el 3 y el 4, donde dice que él les recordó que los había sacado, que los había hecho subir de Egipto. Cuando está haciendo esa... Que los liberó de la esclavitud. Él le está haciendo ese recordatorio a su pueblo, ¿cierto? Como que dice, acuérdense, todo sí, lo que yo hice con ustedes. Todas las dificultades que estaban pasando allá, todo lo que estaban pasando allá, para que ustedes sigan acá todavía. Para que me paguen mal. Y para que ustedes sigan haciendo lo que a mí no me conviene que ustedes hagan. Porque cuando el Señor utiliza a Moisés, Aarón y a María para sacar su pueblo de Egipto, mire usted una cosa, no fue Moisés, no fue Aarón, no fue María, fue el Señor el que lo sacó de allá. Pero ellos fueron los instrumentos escogidos para guiar a su pueblo. Entonces, miremonos esa parte fundamental, lo que el Señor hace, lo que el Señor, cómo nos va reconveniendo todos los días que va pasando.
Por eso esta reflexión que hoy traemos a ustedes, este estudio de Miqueas, vemos que no era con las propias fuerzas humanas, sino con la sabiduría de Dios. Vemos que Él abrió el mar y todo esto que le permitió vivir al pueblo, y el pueblo desobedeció. Le dio la espalda, no quiso escuchar la voz de Dios, lo sostuvo en el desierto. Por eso, pastora, cuando nosotros estamos descendiendo de una genética que viene hace mucho rato, nosotros también, para eso son estos estudios, para nosotros no seguir cayendo en esos errores. Porque es que nosotros tenemos que analizar lo que yo debo de estar haciendo que al Señor le está agradando. Porque cuando el Señor saca a su pueblo de donde está el peligro, de donde está pasando trabajo, ahora preguntémonos nosotros de dónde nos está sacando, de donde nosotros estamos pecando deliberadamente, diariamente, apartado de la presencia de nuestro Dios. Dios les recuerda que nunca estuvieron solos, que le envió líderes justos. Le envió a Moisés como libertador, legislador, le envió a Aarón como sacerdote, le envió a María como profetisa. Y todavía no entendía su pueblo. Porque aquí mire usted una cosa, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ese pueblo venía bastante descarriado de la presencia de Dios. Pero mire usted una cosa, ahora nos vamos a preguntar. Es que le dio una cobertura completa, una dirección espiritual, una meditación y profecía. Analice usted que cuando nosotros estamos analizando este tema, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, que estaba bastante descarriado, mire usted acabó de decir, abrió el mar, pasaron por ahí y todavía ellos pensaban de que ellos no iban haciendo lo correcto, que Moisés no estaba haciendo lo que verdaderamente debía de hacer. Siempre era recriminando al pueblo. El pueblo recriminaba a la decisión de Dios por medio de Moisés. Sí. Entonces vemos también, todo esto son para que usted y yo meditemos, amigo, para que reflexionemos sobre las escrituras, sobre lo que el mismo Dios hacía con su pueblo, a dónde tuvo que llegar y por qué le hizo este reclamo. Entonces vemos que Dios frustró también el plan de Balac, rey de Moab. Vemos que de maldición lo convirtió en bendición. Dios peleó por ellos, en lo invisible, en lo secreto, pero peleó por ellos. Desde el Sitín hasta el Gilgal, peleó por ellos. Desde el último campamento del desierto, peleó por ellos. Hasta el ingreso de la tierra prometida, peleó por ellos. Y lo hizo por una sola razón: para que conocieran la justicia, para que vieran lo bueno y lo fiel y lo digno que es Dios. Ese mismo Dios que hizo todas esas obras que está mencionando la pastora, ese mismo Dios es de hoy. A ese mismo Dios le tenemos que servir, a ese mismo Dios tenemos que agradecerle, porque Él no ha muerto, Él está vivo dentro de nuestros corazones, de toda persona que le busque. Proveyendo, guiando, protegiendo a su pueblo. Pero ellos cambiaron la relación viva por rituales muertos. Hay veces que nosotros, la protección divina, que es la que viene de lo alto, hay veces que nosotros siempre la vamos a desechar aquí en la tierra. Porque nosotros nos gusta, ¿sabe qué nos gusta, pastora? Nosotros nos gusta es de lo que vemos. De lo que sentimos, porque no nos han conocido a Dios. Por eso no lo llevamos en el corazón, no lo sentimos aquí en el corazón, no lo tenemos en nuestra mente para que Él fluya en mi vida. Porque cambiaron la obediencia por la religiosidad. Se volvieron del corazón de Dios, se apartaron.
Por eso Dios no es religión, Dios es amor, Dios es eterno. Y nosotros tenemos que entender que Él es Dios eterno por sobre todas las cosas. Él es primero, es el último, y Él es el postrero, y Él es el primero. Pregúntate, ¿qué te ha hecho Dios para que le ignores? Respóndete a ti mismo. Pastora, da tristeza, hay muchas veces que da tristeza cuando uno le está hablando a una persona, ¿cierto? De Dios, y sabe que dice, no, es que a mí no me gusta eso. Es que la persona, El rechazo. el rechazo, eso es lo que, El rechazo a la palabra. eso es lo que a Dios no le gusta y le duele mucho. Él le duele mucho porque él es el Padre eterno, Padre de la creación. Él es el Dios vivo. Él es el único que merece que nosotros le rindamos culto. ¿Qué te ha hecho Dios para que vivas como si no le necesitaras? Aquí en la tierra no hay una persona que no necesite los favores de Dios. Aquí que haya personas que tengan la mente depravada, con la mente y la mirada en otra parte es otra cosa, pero miramos la idea, lo que Dios ha hecho, lo que Dios hizo y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en el pueblo querido que es el pueblo de Israel. ¿Acaso Dios es quien el que te ha librado de tu pasado? ¿Es quien te ha sostenido en tus noches oscuras? ¿Es quien ha frustrado planes del enemigo que nunca llegaste a ver? Lo que pasa es una cosa... Solo espera tu respuesta. Nosotros tenemos que entregarle las cargas a nuestro Dios y no recogerlas de nuevamente. Porque hay veces que yo la tiro por aquí por un ladito, ¿cierto? Y más adelante me las echo encima. Por eso cuando el Señor hacía la convocatoria en el pueblo de Israel, era para explicarle, para decirle a la gente, para decirle a su pueblo en qué él estaba fallando. Y cuando nosotros estamos aquí hablando de la palabra de Dios, es para también hacerle saber al pueblo de Dios en qué estamos fallando nosotros. ¿Has perdido la vista de las veces que Él te ha respondido? ¿De las veces que te ha dado dirección para que no te equivoques? ¿De las veces que ha impedido, amigo, tu caída? Preguntas e inquietudes que ya deben de estar en tu corazón. Sí, pues porque, vea pastora, nosotros hay veces que salimos de un problema, ¿cierto? Y ese problema no lo solucioné yo, ese problema me lo solucionó nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos pasando por una escasez, y pasa esa escasez también, el Señor, eso hay que hacer un paréntesis y hay que darle la gloria y la honra a Él. Dios quiere, amigo, que le conozcas, que reconozcas lo que Él ha hecho por usted. Que veas todo lo que Él ha hecho. Si nosotros nos vamos al desierto, pastora, cuando venía el pueblo de Israel en el desierto no hay absolutamente nada. Y ahí ese pueblo comía, ese pueblo bebía, porque venía un Dios con ellos, el que da todo, el que hizo lo que en la tierra nos estamos sirviendo nosotros. Eso fue obra de ese Dios que vive y reina por los siglos y de los siglos. ¿Qué quiere Dios de ti? Que reflexiones, que te detengas y medites
porque la ingratitud nace del olvido. Y cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, Él también se va olvidando de lo que nosotros estamos necesitando de parte de Él. La restauración comienza cuando la memoria espiritual es despertada. Dios llama a Israel pueblo mío. En otras palabras, porque Él peleó, Él lo levantó, Él lo liberó de Egipto y lo lleva en su corazón. Entonces, también tiene que analizamos ese punto y tenemos que analizar nosotros dónde me lleva el Señor a mí. ¿Dónde me lleva el Señor a mí si yo estoy verdaderamente que me lleva en el corazón de Él? Porque si yo estoy haciendo lo malo, Él no me va a llevar allá. Porque nosotros, oiga bien, Él no se aparta del costado de nadie. Nosotros lo apartamos a Él con nuestras malas obras. Por eso cuando hablábamos de la indiferencia del pueblo de Dios, vemos en una parte de las escrituras aquí que la vamos a seguir, que eso viene siendo en Malaquías 6, y vamos a irnos al versículo 7, pero vemos cómo el pueblo responde, pero no con un arrepentimiento, sino con una pregunta que de verdad es sarcasmo, que refleja cuando el Señor estaban lejos de Dios. Cuando el Señor se manifestaba a Miqueas, estaba hablando directamente de tú a tú con él. ¿Y por qué buscaba a la presencia de Miqueas? Porque Miqueas fue el hombre que no le dio las espaldas en ningún momento, para ver si por medio del profeta él podía hacer una obra grande ahí en su pueblo. Pero mire usted una cosa, y puede analizar usted que cuando el Señor le tocó hacer una convocatoria era porque no le habían hecho caso a Miqueas. Versículo 7. Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi mal. Oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Algo que vemos en el capítulo 7, y es que cómo hablaba el pueblo sin arrepentimiento. ¿De qué manera le decía? ¿Con qué me presentaré? Adorarle al Dios Altísimo. ¿Me presentaré con qué? Con holocaustos. Todavía su pasado. ¿Cómo estaba su corazón, mi pastor? De ese pueblo donde le hablaba que con holocaustos, con becerros de un año, se agrada a Jehová. Donde Él no quiere sacrificios, sino fidelidad. Pero todavía nos dice qué más quiere, qué espera Dios de nosotros. Cuando nosotros estamos... O sea, el reflejo de la maldad del pueblo, mi pastor. Cuando estamos analizando esa palabra de Dios, tenemos que entrar en materia y preguntamos nosotros esos sacrificios que está hablando la Escritura para Dios, si no hay fidelidad, si no hay humillación, si no hay convertimiento, mejor que no los hagan. Porque es que el Señor no se agrada de eso. El Señor se agrada del corazón suyo, como lo tengamos dispuesto hacia Él. Así que vemos el reflejo o vemos la pregunta sin reflejo de una mentalidad. Y vemos que el hombre cree que puede comprar el favor de Dios con sacrificios y está equivocado. Nunca aquí en la tierra no hay plata para comprar la salvación que el Señor está dando. En otras palabras, podemos ver una deuda de sobornar algo que es santo, divino.
Analice usted cuando ahí hay otro pecado más grande todavía. Donde le dice que holocaustos, y le ofrecían holocaustos, y le ofrecían 1000 carneros, 10,000 ríos de aceite, ofreciendo a sus primogénitos, los hijos. Mire usted, como si ellos habían sido los que habían hecho eso. Vemos hasta qué punto su espiritualidad se había corrompido. Pero íntegra y del todo, porque cuando el ser humano ya está tratando de sobornar a nuestro Señor, está totalmente, pero perdido locamente, ya no tiene control en la mente. Mire, sabemos que presentaban ofrendas, pero no había justicia. Quemaban animales, pero vivían en la maldad. Con actos religiosos, pero sin arrepentimiento. Entonces, todo esto es para que tengamos en cuenta y reflexionemos. La religión sin obediencia se vuelve un insulto. El sacrificio sin justicia es un periodo a los hijos de Dios. Es un repudio, perdón. Vuelvo y la repito. El sacrificio sin justicia es un repudio a los hijos de Dios. Entonces, mire usted una cosa, cuando nosotros tenemos las cosas personales aquí en la tierra, y no tenemos las cosas celestiales conforme lo va mandando la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Dios busca transformación. Dios no quiere lo que tienes, sino lo que eres delante de Dios. Miren que hay veces que nosotros nos apropiamos de lo material, y lo material para el Señor es basura. Eso es basura para el Señor. ¿Cuál es lo importante para el Señor? La vida del ser humano. Ese sometimiento, esa humillación delante de su presencia, esa es la que llega al trono de la gracia del Dios que vive y reina por los siglos y de los siglos. Por eso el pueblo de Dios se había contaminado tanto de las naciones vecinas, que ya no distinguían la adoración verdadera y el ritual contaminado. Mire cómo reaccionaron ellos cuando le ofrecían a Dios, de qué manera lo iban a adorar. Dios demanda sangre. Dios no demanda sangre humana. Él quiere justicia, misericordia y humildad. Porque es que hay veces, mire, hay veces que cuando hay alguien que me está hablando a mí de algo bonito de la palabra de Dios, yo debo, cierto, estar almacenando. Pero mire usted una cosa, el pueblo de Israel en ese tiempo ya quitó la mirada de Dios de Israel. Sí. ¿Sabe a dónde ponía la mirada? En los pueblos vecinos, de qué manera buscaban ellos comunicarse con los supuestos dioses. Entonces, preguntas, inquietudes, reflexiones para nuestra vida a diaria. Pastor, ¿Cómo vamos a catalogarla nosotros en este diario vivir de hoy? Nosotros tenemos que meditar siempre desde que nos levantemos en la palabra, en las cosas maravillosas que Dios nos da. Siempre ser agradecido, no mirar el vecino, lo que está haciendo el vecino, y yo voy a hacer lo mismo que está haciendo el vecino, porque el vecino busca al Señor de tal manera, o porque en la otra iglesia buscan al Señor de tal manera. No, nosotros tenemos un manual aquí que se llama Biblia, que es el que nos está instruyendo, es el que nos está guiando, y ese es el que nos lleva a la presencia de nuestro Dios. y hoy vemos la misma actitud religiosa que sigue presente. Muchos piensan que cuando dan una ofrenda, que por servir en la iglesia, pueden vivir de cualquier manera. Y ese es un engaño que se lleva la gente, ¿no? Porque si nosotros vamos a dar la ofrenda, porque
así de esa manera se allega a nuestro Señor. Vamos a leer los mandamientos de la Escritura, que es lo que nos manda el Señor que nosotros debemos de hacer. Pero tampoco hacer lo que vamos a hacer para tener la vida eterna. No, la vida eterna la da el Señor, pero una comunión sin ánimo de lucro en ninguna parte. Muchos creen que pueden comprar a Dios y está equivocado. A Dios no lo impresionan números, sino la sinceridad. Es que mire, pastora, cuando nosotros estamos hablando de nuestro Dios, estamos hablando de un ser transparente. Estamos hablando de uno que no se tira para allá ni tira para acá. Él en su rectitud, en su fidelidad, en su amor, en su misericordia. Por eso estamos nosotros vivos aquí, por la misericordia de Él y por el amor de Él, es que nosotros caminamos y vivimos hoy en día. El que esté pensando de que por una ofrenda, de que por un diezmo, de que está comprando a nuestro Señor, está más equivocado que Satanás. Dios busca tu corazón, no los becerros ni tus ríos de aceite. Estos son cosas huecas, vacías. Estas son preguntas del pueblo. Él busca la humillación del ser humano. Él busca que el ser humano le esté adorando, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. En otras palabras, cuando cantamos sin querer, cuando oramos sin obedecer, cuando damos sin amar. Porque aquí viene usted la cosa, nosotros, ahora una cosa que le voy a decir yo, si nosotros aquí en la tierra le vamos a dar algo a otro y no se lo damos con gran amor, no se lo damos de corazón, aquella persona lo está percibiendo que no se lo esté dando como debo de dárselo. Ahora nuestro Señor, que le conoce el andar, el pensamiento, el moverse de cada ser humano, ahora ¿cómo lo vamos a engañar? Dios quiere un corazón dispuesto a que lo escuche y a obedecerlo. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Ya lo habíamos leído. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y pide Jehová de ti. ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. 3 cosas que se ven allí muy lindas y para reflexionar. Sí, nosotros vamos a analizar lo que dice la Escritura. Es que este es el versículo, este es el alma de todo el capítulo del cual estamos leyendo. Nosotros tenemos que hacernos un análisis. Nosotros tenemos que analizar si verdaderamente yo estoy humillado, estoy buscando la presencia de Dios. ¿De qué manera lo vamos a buscar? De la manera que yo quiera, no lo vamos a encontrar. Es de la manera que Él me manda de que yo lo busque. Ahora, nosotros no podemos tampoco obligar a la gente que busque al Señor de la manera que lo manda Él. A la gente hay que hablarle, hay que decirle. Y Dios lo transforma. Y Dios va haciendo el trabajo que yo no hago. Porque casualmente, si yo estoy con Él, Él está conmigo. Pero si Él no está conmigo, yo puedo hablar, hacer lo que quiera, pero Él no va a respaldar mi trabajo. Así que vemos que esta es la respuesta de Dios al clamor humano para saber qué quiere el creador de su criatura. ¿Qué quiere Dios de ti? No son sacrificios costosos, no son actos exhibidos religiosos. Es un llamado al carácter, al corazón de su forma de vivir. O sea, el diario vivir de ti debe ser transformado. Vamos a preguntarnos cómo quiere el Señor que yo sea transformado.
Porque mire que también vemos en este pasaje que estábamos leyendo donde dice que busca él: hacer justicia, amar la misericordia, caminar humildemente con él. Son actitudes del alma que moldea con cada aspecto de nuestras vidas, y que debemos de hacer justicia en la vida diaria, ser rectos o rectitud, integridad y equidad. Ahí está la transformación que te está pidiendo, en eso que usted estaba diciendo, porque es que si nosotros, para ser transformados, no vamos a ser transformados apenas porque yo tenga la cabeza blanca, me voy a poner pelo negro, porque yo hable de una manera, ya mañana voy a hablar de la otra. No, así no es que yo no me voy a transformar. Yo me voy a transformar físicamente y espiritualmente, verdaderamente, haciendo lo que Dios le agrada. Defender al débil y tratar con honestidad, rechazar toda forma de corrupción, vivir en una forma reflejada en el carácter de Dios. Ese es el fruto visible de una fe incondicional, verdadera. Cuando nosotros estamos hablando de una fe incondicional, estamos hablando de la presencia de nuestro Dios. Nosotros, pastora, vea, mire, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con el Señor. Tenemos que tener un agradecimiento total por nuestra familia, por nuestros amigos, por todo, por nuestros hermanos en la fe, por todo. Qué maravilla hace el Señor para con todos nosotros, y todavía nosotros estamos haciendo lo que no le agrada a Él. Hazte esta pregunta: ¿estoy haciendo justicia en mi hogar? ¿Estoy haciendo justicia en el trabajo? ¿En mis relaciones? ¿En mis decisiones? ¿Amar la misericordia? Esto es una reflexión y una invitación a deleitarse, hermano, amigo, en el perdón, a disfrutar, a hacer el bien y a restaurar al caído. Nosotros hay veces que nos ponemos la mirada en el caído, pero para llegar al caído tenemos que tener la presencia de nuestro Dios. Y perdonar al que no se lo merece. Exacto. Y mire usted, cuando nosotros vamos a llegar al caído, tenemos que tener primero la presencia de Dios para poder tener ese respaldo de Él cuando yo llegue a levantar ese caído. Porque hay veces que nosotros pensamos que el caído se va a levantar con platica, se va a levantar con una merca. No, el caído vamos a levantarlo con la presencia de nuestro Dios, y Dios es el que va a hacer la obra, no es el hombre. Por eso todos los que seguimos a Cristo fuimos alcanzados por su infinita compasión y humillarnos ante Dios. La humildad no es debilidad, es sabiduría espiritual. Es callar para escuchar, es rendirse para avanzar, es confiar para vivir. Nosotros también tenemos que hacer unos énfasis, y es que nosotros hay veces que pensamos que lo que hace el uno, lo que hace el otro, que eso sí está bueno. Vamos a analizarlo con la Biblia para decir si lo que está haciendo el hermano o lo que yo estoy haciendo es bíblico, o estoy hablando lo que le agrada a Dios. Lo que Dios quiere de ti es un llamado claro, una vida que se refleje en la justicia, en su pasión y en su verdad. Cuando estamos hablando de justicia, estamos hablando de un ser justo, como lo es nuestro Señor. El único que es justo es Él. Y aquí en la tierra, no, la justicia la llevamos nosotros si llevamos a nuestro Dios en el corazón. De lo contrario, la justicia aquí se pasa por sobre, aquí en la tierra, por sobre la cabeza. ¿Estás dispuesto a vivirlo? Pregúntate. Porque al final no se trata de cuántas veces te presentaste ante Dios, ni de cuántas cosas haces por Él. Porque la Biblia nos está hablando, es hacer justicia, amar la misericordia, caminar en humildad y
vemos que la justicia es uno de los pilares del corazón de Dios. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, pastora, mire, si nosotros nos ponemos a analizar de que porque ya yo hoy estuve con el Señor, ya mañana no, porque ya yo estoy cansado, voy a descansar. Mire, aquí es todos los días. Nosotros tenemos que tener el contacto con nuestro Señor. El número telefónico de nuestro Señor lo tenemos que tener diariamente. ¿Sí o no? Porque el que nosotros conozca Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas ocultas. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, amén. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, es todos los días, no es un solo día, ni es mensualmente, ni quincenalmente, porque Él no nos va a pagar la quincena. En el diario vivir. Sí, en el diario vivir, señor. Bueno, aquí vamos a mirar en Isaías capítulo 1, versículo 17. Dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. Esto nos está complementando este mandato, lo que Miqueas declara. Se trata de proteger a quien no tiene voz. Sí, pero aquí en nuestro planeta Tierra es diferente. Aquí, pero debemos de vivirla como la Escritura. Pero también hay que explicarla que es así, porque aquí al caído se le cae. Y eso no es la ley. Para que no se levante más. Sí, esa no es la ley de Dios. El menos favorecido es el que tiene, como hay un dicho que dice que el que tiene más saliva traga más harina. Aquel que tiene menos saliva, entonces el otro se lo quiere tragar también. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos transparentes, que demos la ayuda a quien se la merece. Si hay un caído, dale la mano para que se levante. Y hay una viuda, ayudar a la viuda, al huérfano, ayudarlo. Reflexionemos en este pasaje. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a las viudas. Ahí está el mandamiento, ahí está el manual de lo que yo debo de hacer y de lo que yo... Proteger al que no tiene voz. ¿Cuál es el que no tiene voz? Aquellos menos favorecidos. Por ejemplo, esos son los que nosotros, por ejemplo, el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, nosotros tenemos que proteger y nosotros tenemos que hablar por ahí. Al huérfano, a las viudas, todas estas personas también nos hablan las Escrituras. Así que estamos completamente agradecidos con ustedes. Gracias por estar aquí en este estudio de Malaquías. El libro de Miqueas. Nosotros estamos hablando hoy en este precioso libro para que nosotros reflexionemos. Vamos a irnos a ese tiempo anterior, pero vamos a pasarlo, aplicarlo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida. Sí, señores, porque es que si nosotros no lo hacemos de esta manera, nosotros entonces no estamos viviendo la palabra. Así que hemos culminado la serie número 1 del libro de Miqueas. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Es un placer poder compartir con ustedes las Sagradas Escrituras y poder ampliarlas. Así que nos volveremos a ver en otra oportunidad, pero conforme a la luz de las Escrituras. Para nosotros ha sido un placer que ustedes estén con nosotros y nosotros con ustedes. Llegar a sus hogares, a sus corazones. Estar en este día de hoy y pidiéndole a Dios que no sea por el día de hoy apenas, que sea para diario, y que Dios los bendiga ricamente.